Bienvenidos a Cards, Numbers and You. Mi nombre es Franz y estamos en un nuevo mes, junio. No puedo creer que ya estamos en verano. Esto es una lectura para todos los signos de aire, los que están corriendo desde el 1 de junio hasta el 15 de junio, y los elementos del aire viene siendo representado en la primera carta por la reina de espadas, que es el aire cardinal, es el aire que marca el rumbo, y en este caso el aire cardinal viene siendo, ¿quién creen? Claro, el aire cardinal es definitivamente, wow, no puedo creer, porque yo sé que el aire cardinal es aquel aire que marca, ¿no? Y ese viene siendo Libra, porque luego viene el aire fijo, que es Acuario, que está representado por Hércules, luego de haber vencido al león de Nimea. Y tenemos a Argofontes, no Argofontes, ¿qué me pasa esta mañana? Primero se me olvida cuál es el aire cardinal, porque aquí tenemos el aire mutable, que viene siendo Géminis, ¿no? Libra, Acuario y Géminis. Aire mutable, aire cardinal y aire fijo. Vamos a ver en el área del amor, luego de haber hablado tanto, que nos tiene Aracne. Ahí viene el primer cantazo. En el área del amor, en el área del dinero, que tenemos para el aire que viene, el aire que viene siendo un aire cardinal, que viene siendo Libra. ¿Qué tenemos para Libra? Que es interesante que salga Aracne, porque Aracne es una maestra en su arte, que en este caso es su habilidad, ¿no?, de hacer unos bordados mucho más finos que Atenea, que es la diosa que se encarga de eso, y por eso ella pues en envidia, ¿no?, la transforma en araña. Pero si lo vemos de otro punto de vista, la Aracne siempre ganó, porque Aracne, transformada en un animal en el cual puede llevar a cabo belleza, también puede preservar su vida, porque a través de la telaraña, las arañas pues consiguen su presa, ¿no?, y pueden comer. Vamos a ver en el área del amor. Junio, Libras, que es el aire cardinal. En el dinero, y en el área de los cosas de los próximos 15 días. Vamos a ver en el área del amor para el aire fijo, que en este caso viene siendo Acuario. Siento que aquí Hércules nos está hablando de estar un poco a la defensiva, ¿no? Porque él tiene el puño cerrado. Entonces, en el amor, en el dinero, ¿qué tenemos? Y el resto de los próximos 15 días. Y finalmente vamos a ver en el área del amor
al aire mutable que es Géminis en el área del dinero. Y el resto de los 15 días. Que siempre hay una mierda. Es mejor saberla, ¿no? Antes que pase. A veces no, ¿sabes? A veces son buenas cartas. Y vamos entonces a clarificar, ¿no? Y es una clarificación con consejos. Es una carta en la cual estamos buscando ese tipo, ¿no? En el área del amor para aquellos que son aire cardinal. Amor, clarificación y consejo. Clarificación y consejo en el área del dinero. Y 15 días. Y vamos a ver en el aire, ¿qué tenemos para el aire fijo? Amor, dinero, 15 días. Y finalmente aire mutable, que en este caso, ¿qué tenemos para el amor? Dinero y resto de 15 días. Y vamos a terminar con un consejo del oráculo de Auset, ya que todavía sigo viviendo en Egipto. Pues, ¿por qué no seguir usando, ¿no? Mis mazos egipcios? A mí realmente me gusta trabajar con el Nefertari porque es un tamaño bastante pequeño, es muy fácil de transportar, pero es como todo, ¿no? Hay personas que pueden trabajar con el mismo mazo para siempre, otras personas como yo necesita variedad. Entonces, como he estado usándolos desde primavera, ya siento de que es momento pronto de cambiarlos. Así que o termino el mes con la temática de lo egipcio, ahora pues no combinado con griego, y ver, ¿no?, qué nos depara la bruja de 71. Aquellos que saben de la bruja de 71 pueden reírse en este momento. Los que no tienen puta idea, pues continúan en La La Land. Vamos a ver. En el área del amor, ¿qué nos tiene que decir Aracne? 4 de oros con el mago en el área del amor. Fíjate qué interesante, porque en el área del amor yo siento de que hay una oportunidad de, ¿cómo te puedo decir? Vas a tener una oportunidad de volver a unificarte, si estás en una relación, de volver a unificarte con tu pareja. Si eres una persona que está soltera, esta carta me está hablando de que ahora mismo hay una propuesta en el aire. Es una propuesta que tú puedes de cierta manera manifestar y saber hacia dónde ir, porque vas a tener más de una opción, ¿no?
Ahora, lo que sí es interesante que para hacer una posición de amor, aquí no vemos copas, excepto la copa que usa el dios Hermes, que está aquí con sus caduceos y todos los otros elementos para hacer magia. Entonces tú puedes emplear la magia dentro de ti para tú manifestar a aquella persona en la cual ustedes se puedan ver cara a cara en lo que es relaciones de negocios, ¿no? Y para esto me refiero, relaciones de negocios, me refiero a las finanzas personales. Ah, aunque para algunas personas que tengan negocios propios puede que esto le aplique, vamos luego a ver qué pasa por el dinero, pero lo que me refiero es tener una pareja que es financieramente estable o que está bien, ¿no? Que sea una relación donde cualquier tipo de situación no sea relacionada al dinero. Eso nunca va a ser. Puede haber cualquier tipo de disyuntiva o una relación excepto el dinero. O sea que va a ser una persona, ¿no?, que ya va a tener unas finanzas muy estables. Siento que para otros es escoger entre más de una sola persona. Y en este caso siento que el conectarte con tu ser superior te va a permitir tener un mejor entendimiento de las personas y tomar la decisión que es más correcta para ti en este momento. Vamos ahora a ver en el área del amor a el aire fijo. Tenemos el 9 de copas con el rey de espadas. Mira, aquí sale Hércules liderando esta tirada. Entonces, aquí yo veo a alguien que siento de que aquí sí hay, para las personas que están en una relación, definitivamente tienen una pareja en la cual es una pareja justa. Siento que están en un muy buen momento de la relación en lo que se refiere a la felicidad en el hogar, todo lo tienen. ¿Por qué? Porque cada persona entiende su rol, su función dentro de la relación. Ya actualmente, si por ejemplo usted es una persona que está soltera, ya aquí nos está hablando de que vas a tener una felicidad contigo misma que te va a permitir atraer personas interesantes en tu vida. Puede o no que haya algún tipo de atracción o no con esta persona, pero definitivamente nos habla de tener paciencia y de usar el intelecto para poder discernir qué personas vienen a tu vida que son para salvaguardar tu felicidad, o aquellas personas que envidian lo que tú tienes y entonces quieren tener, entonces tienes que tener mucho juicio. No necesariamente ser una persona que gravita demasiado en lo que es prejuiciar, pero mejor dicho, ser una persona muy objetiva y al mismo tiempo estar receptivo de personas que puedan llegar a tu vida, que pueden tener ese rol de mentor, que a algunas personas de esto sí le aplica. Y vamos a ver en el área del amor a aquellos que son de aire mutable. Aquí nos sale el sota de bastos con el paje de copas. Sí, esta es una carta muy bonita porque nos está hablando ya de iniciaciones. Entonces,
está muy bien las iniciaciones, porque aquí tenemos ya un elemento, ¿no? De tener el entusiasmo. Mira, aquí tenemos Beleforonte, ya me recordé finalmente el nombre del Beleforonte, encima de Pegaso. Para él poder lograr eso, él tuvo que aprender mucho tipo de cosas para él poder no solamente acercarse lo suficiente y dominar a Pegaso, pero también ser capaz de, pues, atacar, ¿no? A cabalga, y esto no es algo fácil de hacer. O sea, uno tiene ya que tener una destreza bastante alta, diría yo. Entonces aquí, hablando de destrezas, nos está hablando de empezar de nuevo. Puede ser algunas personas aquí que tengan una pareja donde están empezando en una relación y aquí todavía están en esa fase, ¿no? De estar enviándose textos a menudo y de estar viendo el Instagram y estar viendo el Facebook y estar viendo todas las redes sociales de esa persona y como que en esas fases iniciales, ¿no? De la relación. Entonces, por el otro lado, puede que se sienta a veces un poco, yo no diría dramático, pero puede que en algunas ocasiones puede que sea un poco intenso. Porque realmente tú lo que estás viendo es lo que esa persona está presentando al exterior, ¿no? Pero eso no significa que esa versión que tú ves online de una persona es la versión real de ellos. Tú te puedes presentar de cualquier manera. Entonces, es una llamada, ¿no? A tener una destreza y ver y tener un poco de cautela, ¿no? Y para aquellos que están solteros, bueno, básicamente ese es el consejo, porque yo creo que esto le aplica ya sea que esté soltero o no. Conociendo una persona nueva, porque aquí esto es lo que yo estoy viendo. Dos personas se están conociendo nuevas. Y ambas personas todavía tienen cosas que trabajar, ¿no? Aparte de estar investigándose a través de las redes sociales, hay mucho todavía que tienen que trabajar cada uno, porque todavía no están en un nivel de destreza como para, pues, llevar una relación sustentable. Vamos a ver qué tenemos en el área del dinero para los de el aire cardinal. Tenemos el sota de copas con la reina de bastos. Interesante. Aquí en el área del dinero, y sí, fíjate, qué interesante, porque estas cartas se están mirando, mientras que las cartas de acá nos están mirando a nosotros. Esa reina de fuego, que viene siendo la reina cardinal, ¿no? De fuego, que tiene dominado típicamente hubiese sido un gato, pero en este caso tiene una leona que
muy bien puede ser Sekhmet, una versión primal de Sekhmet donde se ve solamente como felina. Entonces es una conexión donde nos está hablando de un potencial para un negocio nuevo, que tiene que ver con espiritualidad, puede también tener que ver con prensa, puede tener que ver con algún tipo de pasión, algún tipo de entretenimiento, puede ser. Se están presentando las oportunidades actualmente para aquellos que deseen una carrera para sí mismos, poder estar desarrollando algo en los próximos 15 días. Entonces esto va a requerir estar buscando inversión, capital y también buscar un equipo de trabajo joven, tal vez